La física cuántica, un tema que a menudo parece incomprensible, es en realidad una fascinante narrativa que se extiende desde la antigua Grecia hasta los modernos laboratorios científicos. En este vídeo exploraremos este viaje desentrañando los misterios de la física cuántica. La historia de la física cuántica, y en realidad de toda la ciencia moderna, tiene sus raíces en una idea audaz propuesta por un filósofo griego del siglo V a.C., Demócrito de Abdera. Su teoría, aunque simple en su formulación, fue tan revolucionaria que sentó las bases para el desarrollo de la teoría atómica y, en última instancia, de la física cuántica. Demócrito, influenciado por su maestro Leucipo, imaginó un universo compuesto de pequeñas partículas indivisibles. Estas partículas, que él llamó átomos, derivan del término griego atomos, que significa indivisible. Según Demócrito, estos átomos eran eternos, inmutables, y se movían en un vacío infinito. Lo más notable es que, para Demócrito, los átomos eran la esencia de toda la materia, lo que significaba que todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta los objetos cotidianos, estaba compuesto por estas partículas invisibles. Demócrito creía que los átomos eran infinitamente variados en forma y tamaño, lo que explicaba la diversidad de materiales en el mundo. Por ejemplo, los átomos que formaban el hierro eran, en su opinión, fuertes y sólidos, mientras que los que formaban el agua eran lisos y resbaladizos. Esta diversidad en las propiedades de los átomos permitía explicar las diferencias en las propiedades de los materiales. Lo que hace tan impresionante la idea de Demócrito es que fue formulada en una época en la que la ciencia experimental, tal como la conocemos hoy, no existía. No había microscopios ni experimentos controlados para probar sus teorías. Demócrito y sus contemporáneos dependían en gran medida de la observación y la lógica para formular sus ideas sobre el mundo natural. Aunque en su tiempo las ideas de Demócrito fueron en gran parte ignoradas o rechazadas, especialmente por filósofos como Aristóteles, su concepto de átomos se mantuvo a lo largo de los siglos. No fue hasta el siglo XIX, con científicos como John Dalton, que la idea de los átomos como bloques fundamentales de la materia ganó aceptación científica. La teoría atómica de Dalton y las investigaciones posteriores en la física y la química deben mucho a la visión original de Demócrito. El año 1803 marcó un hito en la historia de la ciencia con la introducción del modelo atómico de John Dalton, un químico inglés que transformó la antigua idea del atomismo en una teoría científica concreta y fundamentada. Su modelo no solo revolucionó la química, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro de la física atómica y cuántica. John Dalton, nacido en una familia modesta en Inglaterra, se interesó desde joven por la meteorología y las ciencias naturales. Su curiosidad lo llevó a investigar más a fondo la naturaleza de la materia. A través de sus estudios y experimentos, Dalton llegó a conclusiones que desafiaron las ideas prevalecientes de su tiempo. Dalton propuso que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. Esta idea fue revolucionaria, ya que implicaba que los elementos se podían distinguir por el peso de sus átomos. Según Dalton, los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas. Esta distinción era fundamental para entender por qué los elementos se comportan de manera diferente en reacciones químicas. Dalton también sugirió que los compuestos químicos se forman cuando átomos de diferentes elementos se unen en proporciones fijas y definidas. Esta idea llevó al desarrollo de la ley de proporciones múltiples en química. El modelo de Dalton representó un cambio paradigmático en la ciencia. Por primera vez se proporcionó una explicación coherente y científicamente sólida para fenómenos químicos como la conservación de la masa en las reacciones y las proporciones fijas en que los elementos se combinan para formar compuestos. A pesar de su importancia, el modelo de Dalton no estaba exento de limitaciones. Por ejemplo, no podía explicar la naturaleza eléctrica de la materia, que más tarde sería revelada por los descubrimientos de los electrones. Además, algunos científicos contemporáneos a Dalton eran escépticos respecto a la existencia misma de los átomos, viéndolos más como una herramienta conceptual que como entidades físicas reales. El modelo atómico de Dalton abrió el camino para futuros descubrimientos y teorías, aunque fue refinado y modificado con el tiempo, especialmente con el descubrimiento de las partículas subatómicas y el desarrollo de la mecánica cuántica.
el modelo de Dalton sigue siendo un hito fundamental en la historia de la ciencia. Su enfoque empírico y su insistencia en la evidencia experimental como base de la teoría científica continúan siendo principios centrales en la investigación científica actual. Las contribuciones de Amadeo Avogadro y Michael Faraday en el siglo XIX marcaron un avance significativo en nuestra comprensión de la materia y la energía, sentando las bases para futuros descubrimientos en química y física, incluyendo la física cuántica. Amedeo Avogadro, un científico italiano, propuso una idea revolucionaria en 1811 que transformó la química. En condiciones iguales de temperatura y presión, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas. Esta hipótesis fue fundamental para entender la relación entre los átomos y las moléculas. Avogadro fue el primero en hacer una clara distinción entre átomos, las partículas más pequeñas de un elemento que mantienen su identidad durante las reacciones químicas, y moléculas, grupos de átomos unidos que forman las partículas más pequeñas de un compuesto. Esta distinción fue crucial para el desarrollo de la teoría molecular. Aunque Avogadro mismo nunca calculó ese valor, su nombre se asocia con el número de Avogadro, una constante que indica el número de partículas, generalmente átomos o moléculas, en un mol de una sustancia. Este concepto es fundamental en química y física. En 1831, Michael Faraday, un científico británico autodidacta, realizó descubrimientos pioneros en el campo del electromagnetismo. Demostró que un campo magnético en movimiento puede inducir una corriente eléctrica en un conductor, un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Faraday también formuló las leyes de la electrólisis, que describen la relación entre la cantidad de sustancia alterada en una reacción electroquímica y la cantidad de electricidad utilizada. Estas leyes ayudaron a establecer la conexión entre las reacciones químicas y la electricidad. Los descubrimientos de Faraday en electromagnetismo no solo fueron cruciales para el desarrollo de tecnologías eléctricas, sino que también proporcionaron la base teórica para la teoría del campo electromagnético de James Clerk Maxwell, que a su vez influiría en la teoría de la relatividad de Einstein y en el desarrollo de la física cuántica. La distinción de Avogadro entre átomos y moléculas y su hipótesis sobre los gases contribuyeron significativamente a la formulación de la tabla periódica y a la comprensión de las reacciones químicas a nivel molecular. Los trabajos de Faraday en electromagnetismo abrieron un vasto campo de estudio que sería esencial para el desarrollo de la física moderna, incluyendo la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. El año 1897 marcó un hito en la historia de la física con el descubrimiento del electrón por parte de J.J. Thomson. Este descubrimiento no solo reveló la existencia de partículas subatómicas, sino que también desafió la percepción previa de la estructura atómica y abrió un nuevo campo en la investigación científica. J. J. Thomson, un físico inglés, estaba investigando los rayos catódicos, un fenómeno observado en tubos de vacío. Estos rayos, que emanaban del cátodo, el electrodo negativo, y viajaban hacia el ánodo, el electrodo positivo, eran un misterio para los científicos de la época. Thomson realizó experimentos en los que aplicó campos eléctricos y magnéticos a los rayos catódicos y observó su desviación. A través de estos experimentos concluyó que los rayos estaban compuestos de partículas mucho más pequeñas que los átomos con una carga negativa. Estas partículas fueron más tarde denominadas electrones. Thomson propuso un modelo atómico para explicar la presencia de estas partículas negativas en un átomo que hasta entonces se creía era una esfera de materia uniforme. Su modelo describía el átomo como una esfera de carga positiva con electrones incrustados en ella, similar a las pasas en un pastel. Aunque este modelo fue eventualmente reemplazado por otros más precisos, representó un avance significativo en la comprensión de la estructura atómica. Por primera vez se reconocía que el átomo tenía una estructura interna compleja y no era indivisible, como se había pensado anteriormente. El descubrimiento del electrón fue crucial porque demostró que existían partículas más pequeñas que los átomos, desafiando la noción de que el átomo era la unidad más pequeña de la materia. El entendimiento de los electrones llevó al desarrollo de la electrónica moderna. Desde la televisión y la radio hasta los ordenadores y los smartphones, la tecnología actual depende en gran medida de la manipulación de los electrones.
Este descubrimiento fue un paso fundamental hacia el desarrollo de la física cuántica. Abrió la puerta a futuros descubrimientos de otras partículas subatómicas y a una comprensión más profunda de la naturaleza de la materia y la energía. El trabajo de Thomson es un ejemplo destacado de cómo la investigación científica puede alterar fundamentalmente nuestra comprensión del mundo. Su descubrimiento del electrón no solo cambió la teoría atómica, sino que también tuvo un impacto profundo en campos tan diversos como la física, la química, la ingeniería y la tecnología. Su legado perdura en la ciencia moderna, recordándonos la importancia de la curiosidad, la experimentación y la disposición a desafiar las ideas establecidas. Ernest Rutherford, un físico neozelandés británico, realizó en 1909 un descubrimiento trascendental que cambió para siempre nuestra comprensión de la estructura atómica. Su investigación condujo al descubrimiento del núcleo atómico, desafiando el modelo atómico prevaleciente y sentando las bases para futuros avances en física nuclear y cuántica. Rutherford, junto con sus colaboradores Hans Geiger y Ernest Marsden, llevó a cabo un experimento innovador en el que se dispararon partículas alfa, núcleos de helio, hacia una delgada lámina de oro. Según el modelo del átomo de Thomson, se esperaba que las partículas alfa pasaran a través de la lámina con una desviación mínima, ya que el átomo se consideraba una esfera de carga positiva difusa con electrones incrustados. Contrario a las expectativas, algunas partículas alfa fueron desviadas en ángulos agudos y unas pocas incluso rebotaron hacia la fuente. Este resultado fue sorprendente y, como Rutherford lo describió, era como disparar un proyectil de 15 pulgadas a un pedazo de papel de seda y que éste rebotara y te golpeara. A partir de estos resultados, Rutherford propuso un nuevo modelo atómico. Sugirió que en el centro del átomo había un núcleo pequeño, denso y positivamente cargado, donde se concentraba casi toda la masa del átomo. Los electrones, en cambio, orbitaban este núcleo a grandes distancias, similar a los planetas alrededor del Sol. Este modelo contrastaba fuertemente con el modelo del pastel de pasas de Thomson. Rutherford demostró que el átomo tenía una estructura interna compleja y que no era una sopa de carga positiva con electrones dispersos. El descubrimiento del núcleo atómico abrió el campo de la física nuclear. Posteriormente, se descubrirían más partículas en el núcleo, como los protones y neutrones, profundizando nuestra comprensión de las fuerzas nucleares y las reacciones nucleares. Aunque el modelo de Rutherford fue un avance significativo, no explicaba cómo los electrones orbitaban el núcleo sin colapsar sobre él debido a la atracción electrostática, ni cómo los átomos emitían espectros de luz en patrones específicos. El trabajo de Rutherford no solo revolucionó la teoría atómica, sino que también estableció las bases para el desarrollo de la mecánica cuántica. Su modelo planetario del átomo fue un paso crucial hacia una comprensión más profunda de la estructura y el comportamiento de la materia a nivel subatómico. Aunque su modelo sería refinado y ampliado por científicos posteriores, como Niels Bohr, el descubrimiento del núcleo atómico sigue siendo uno de los logros más significativos en la historia de la física. Max Planck, un físico alemán, jugó un papel crucial en la historia de la física al dar nacimiento a la física cuántica a principios del siglo XX. Su descubrimiento de que la energía se emite o absorbe en unidades discretas o cuantos marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del mundo físico y abrió la puerta a una nueva era en la física. Antes del trabajo de Planck, los físicos se enfrentaban al problema de explicar la radiación del cuerpo negro, un objeto ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Las leyes de la física clásica no podían explicar por qué la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro variaba con la frecuencia de manera diferente a lo observado experimentalmente. En 1900, Planck propuso una hipótesis audaz para resolver este problema. Sugirió que la energía no se emitía de manera continua, sino en paquetes discretos o cuantos. Según Planck, la energía de estos cuantos era proporcional a la frecuencia de la radiación, una relación que se describe con la famosa ecuación E igual a H por F. E es la energía del cuanto, H la constante de Planck y F la frecuencia. La idea de que la energía se emite o absorbe en unidades fijas fue revolucionaria. Contradecía la noción clásica de que la energía, como la luz,
se podía emitir o absorber en cualquier cantidad arbitraria. Este concepto de cuantización fue el primer paso hacia la comprensión de que las leyes de la física clásica no se aplican en el reino de lo muy pequeño, como los átomos y las partículas subatómicas. El trabajo de Planck sentó las bases para la mecánica cuántica, un campo que estudia cómo funcionan las partículas a una escala muy pequeña. Su descubrimiento fue fundamental para el desarrollo posterior de teorías y experimentos que conforman la física cuántica moderna. El descubrimiento de Planck inspiró a otros físicos, incluyendo a Albert Einstein y Niels Bohr, quienes expandieron y aplicaron los principios de la cuantización a otras áreas, como la estructura atómica y la dualidad onda-partícula de la luz. Niels Bohr, un físico danés, realizó contribuciones fundamentales a la comprensión de la estructura atómica y la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Su modelo atómico, que incorporó los descubrimientos de Max Planck sobre la cuantización de la energía, revolucionó la teoría atómica y sentó las bases para el desarrollo de la física cuántica moderna. En 1911, Bohr propuso que los electrones en un átomo orbitan el núcleo en ciertas órbitas fijas o niveles de energía sin emitir radiación, a diferencia de lo que predecían las leyes de la física clásica. Estas órbitas estaban cuantizadas, lo que significa que solo ciertos valores de energía eran permitidos para los electrones. Bohr introdujo la idea de que los electrones pueden saltar de una órbita a otra. Cuando un electrón salta a una órbita de mayor energía, absorbe energía en forma de un fotón. De manera inversa, cuando salta a una órbita de menor energía, emite energía en forma de un fotón. Estos saltos se conocen como transiciones cuánticas. El modelo de Bohr proporcionó una explicación para los espectros de emisión y absorción de los átomos, que hasta entonces eran un misterio. Según su modelo, las líneas espectrales se producen cuando los electrones hacen transiciones entre diferentes órbitas, emitiendo o absorbiendo fotones con energías específicas. El modelo de Bohr fue uno de los primeros en utilizar con éxito el concepto de cuantización en la física atómica. Validó la idea de Planck de que la energía se emite o absorbe en unidades discretas. Aunque el modelo de Bohr explicaba muchos aspectos de la estructura atómica, tenía limitaciones. No podía explicar con precisión los espectros de átomos más complejos que el hidrógeno, y no estaba en consonancia con los principios de la mecánica cuántica que se estaban desarrollando en ese momento. El modelo de Bohr fue un paso crucial en el camino hacia la mecánica cuántica moderna. Posteriormente, científicos como Schrödinger, Heisenberg y Dirac desarrollaron teorías que superaron las limitaciones del modelo de Bohr y proporcionaron una descripción más completa y precisa de los átomos. Erwin Schrödinger, un físico austriaco, jugó un papel crucial en el desarrollo de la mecánica cuántica moderna en la década de 1920. Su enfoque innovador y sus contribuciones teóricas proporcionaron una comprensión más profunda y matizada de la naturaleza y el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. En 1926, Schrödinger formuló una ecuación de onda que describía cómo cambian los estados cuánticos de un sistema físico con el tiempo. Esta ecuación, conocida como la ecuación de Schrödinger, es fundamental en la mecánica cuántica no relativista. A diferencia del modelo de Bohr, que describía a los electrones en órbitas fijas, la ecuación de Schrödinger trató a los electrones como ondas de probabilidad. Esto implicaba que, en lugar de tener posiciones y trayectorias precisas, los electrones se describen mejor por la probabilidad de encontrarlos en diferentes ubicaciones alrededor del núcleo. El trabajo de Schrödinger apoyó la idea de la dualidad onda-partícula, que sugiere que la materia puede exhibir propiedades tanto de partículas como de ondas. Esta dualidad es un concepto central en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica de Schrödinger permitió a los científicos hacer predicciones más precisas sobre el comportamiento de los átomos y las moléculas, incluyendo sus propiedades espectrales y de enlace. Uno de los aspectos más revolucionarios de la mecánica cuántica de Schrödinger es su naturaleza intrínsecamente probabilística. En el mundo cuántico no se pueden hacer afirmaciones definitivas sobre dónde se encuentra exactamente una partícula. Solo se pueden dar probabilidades. La interpretación de la mecánica cuántica ha sido objeto de debates filosóficos intensos. La naturaleza probabilística de la teoría desafía nuestra comprensión intuitiva del mundo
y ha llevado a diversas interpretaciones sobre la realidad de los estados cuánticos. El legado de Erwin Schrödinger en la física es inmenso. Su ecuación de onda no solo es una herramienta esencial en la física moderna, sino que también ha influido en áreas como la química, la biología y la ciencia de materiales. La mecánica cuántica de Schrödinger ha permitido avances tecnológicos significativos, incluyendo el desarrollo de semiconductores, láseres y muchas otras tecnologías que definen el mundo moderno. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en nuestra búsqueda para comprender el universo a la escala más fundamental. La física cuántica, desde sus humildes comienzos con la especulación de Demócrito hasta los complejos modelos de Schrödinger, ha revolucionado nuestra comprensión del universo a nivel microscópico. Aunque puede parecer abstracta y desconcertante, es una narrativa coherente y fascinante de descubrimiento y exploración que continúa desafiando y expandiendo los límites de nuestro conocimiento. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo para seguir descubriendo juntos los secretos del universo. Hasta la próxima.